cómo se come. Se lo vamos a preguntar a Jacqueline Orellana Rosenberg. Ella es psicóloga, psicoanalista, especialista en vínculos y terapia de pareja. Jacqueline, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué es esto de el burnout, no? Y esto que nos lleva a los argentinos a estar en el ranking, casi que liderando el ranking. Nos encantan los rankings, siempre queremos ser primeros. El burnout es un desgaste profesional, no refiere solamente a estar cansado, sino que es como un agotamiento psíquico y emocional profundo. Ujú. Lo pienso como una crisis del sentido del hacer. Estamos viviendo hoy tiempos que nos impulsan permanentemente al hacer constante. Tiene que ver con el emprendedurismo, el Ujú. éxito, el trabajo 16 horas por día. Y aquí es algo que uno lo dice como, wow, mira todo lo que hago para un emprendimiento. Sí. A lo que después le agregamos reels que dicen que podés trabajar la mitad del tiempo y ganar más y estás haciendo todo mal. Ujú. Entonces hay como, se empieza a generar una sensación de malestar generalizado con el área del trabajo. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, habla un poco de esta crisis de la cultura del trabajo, digamos, como dice que ahora no tenemos un amo que nos esclaviza, sino que nos autoexplotamos a nosotros mismos. Exactamente. Jacqueline, para ponerlo en criollo para la gente, sería el cabeza quemada, digamos, ¿no? Tengo la cabeza quemada, lo decimos un poco así, pero en realidad la OMS lo define como un fenómeno ocupacional y da Ujú. 3 parámetros que son el agotamiento emocional, despersonalización o distanciamiento del yo, digamos, y una sensación de ineficiencia o fatiga. Ujú. Eh, un poco en alguna otra época lo pensábamos como el estrés. Estoy muy Claro. estresado, Ujú. decíamos. Y había cuadros de estrés agudo. Hoy se llama burnout. Y estos son síntomas sociales. Son síntomas de la sociedad en la que vivimos. Ujú. En algún momento también atravesamos un poco por esto cuando hablábamos de estrés, que era una Sí. sociedad que empezaba recién a recibir a la tecnología, Ujú. eh, el vaciamiento de puestos de trabajo, la necesidad de empezar como a desarrollar la profesión desde un lugar un poco más narcisista en esa época, ¿no? Como, bueno, yo tengo que diferenciarme del resto Ujú. cuando decíamos, hoy con terminar la secundaria no te alcanza, tenés que estudiar sí o sí una carrera, Sí. años 80. Sí, claro. Hoy con estudiar una carrera no te alcanza, Ujú. con un máster tampoco, tenés que desarrollar algo más, algo que te diferencie más, más, más. Entonces, lógicamente, se ven cuadros que quizás tiene que ver con un agotamiento emocional. La Ujú. palabra que usa la OMS cuando describe agotamiento emocional Sí. está piola. Yo me agarraría de ese dato. Ellos dan otros parámetros, pero ese me parece que es el que es clave, porque en definitiva, agotamiento emocional quiere decir que las emociones se desgastaron y ya no las percibimos. Claro. Claro, exactamente. Vos decías recién, citando los primeros casos, ¿no? Cuando decíamos estrés, y hablabas de la tecnología. ¿Eso implica que hoy las redes sociales cumplen un rol fundamental o alimentan este agotamiento mental? Totalmente. Yo ayer a la mañana estaba viendo justamente un reel de esos Ujú. que te aparecen, sí o sí te aparecen, porque yo no miro reels y me aparecen igual en Sí, el, cuando yo miro sí. el inicio, de una persona que te decía cómo, que te iba a enseñar, cuando le pagaras, cómo trabajar menos y ganar más, porque en realidad eso se podía, no importa lo que vos hicieras, a lo que te dediques, si sos veterinario, no importa Sí. cuántos animales tengas que atender por día, no. En realidad existe una forma de ser feliz, igual aunque trabajes 16 horas por día. Ujú. Y, y es interesante porque
ponele que vos trabajes 16 horas por día, ya hayas entendido que tenés que grabar 10 millones de reels por día para poder posicionarte y además estás investigando otra cosa y te desarrollaste en un área y hiciste todos los pasitos y ahora aparece una tipa que te dice, bueno, no alcanza, está mal lo que estás haciendo. Claro. Vos te podés ir de viaje y ser feliz y exitoso a la vez. ¿Cuánta completud vamos a comprar? Porque de alguna manera ese es el problema. Nosotros estamos comprando ese producto que no existe. Claro. Exactamente. Y en esto nos damos cuenta que es, no sé si llamarlo síndrome o síntoma, pero atraviesa absolutamente a todos, a todas las edades y a todas las clases sociales. A todas las edades, sí. Si vos te pones a pensar, los pibes de 20 que recién egresan del colegio y tienen que pensar un poco qué van a hacer, y es... tenés que estudiar algo, pero en realidad no te alcanza con estudiar algo. Cada vez te queda más lejos el éxito. Entonces aparecen estos cuadros más depresivos, ¿no? Como apáticos. No me puedo decidir por qué, porque tengo que pensar que además me sea rentable y cómo logro que sea rentable. Y ya pibitos que egresan del secundario y están empezando a pensarse como emprendedores. Ni siquiera piensan, esto va a ser crítico en el mercado laboral en algún momento porque se requieren empleados para muchas cosas y hay muchos que compraron que no hay forma, que eso no te va a dejar crecer, que no te va a dejar brillar, desarrollarte, ser exitoso, estar de viaje pero ganando mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces tenés que ser emprendedor y para ser emprendedor tenés que hacer un montón de pasos que están todos establecidos de cómo lo tenés que hacer. Sí. Estamos en un momento de mucho desgaste, por eso hablamos del burnout hoy, que yo no lo definiría como un síndrome, entiendo que lo haga la OMS porque es lo que le compete. Para mí es un síntoma social, desde el consultorio, esto es un síntoma de la sociedad en la que vivimos. ¿Y cómo dos cosas, digamos, ¿no? ¿Cómo lo detecto o cómo se lo detecta y cómo se lo trata todo esto? Qué buena pregunta, porque la detección se nos va de las manos a los profesionales porque la gente ya viene al consultorio diciéndote que tiene burnout, porque en realidad también compramos los síndromes. Claro. En una época era el paciente que venía y decía, tengo ataques de pánico. Bueno, pero a ver, contame qué te pasa. Y vos ahí, incluso si eras riguroso con el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Moderna, donde todo se chequea punto por punto, síntoma por síntoma, para ver si cumple con los parámetros. Y la verdad es que no cumplía ni 2 parámetros y lo que tenía el paciente era angustia acumulada. Entonces, con el burnout pasa un poco lo mismo también, ¿no? Compramos también el síndrome, porque hoy está bueno, porque el burnout habla de todo lo que yo hago para desarrollarme en mi profesión. Entonces tengo burnout. ¿No? Y bueno, yo no apuntaría tanto a detectar síndromes en un paciente, sino a escuchar un poco. Ayer, por ejemplo, yo escuchaba a una paciente y lo primero que me dijo es, me pasa que todo este año sentí que lo que hacía no era suficiente. Eso describe en realidad un poco el burnout. Nunca somos suficientes, siempre hacemos más y más y encima vivimos con culpa de que deberíamos estar haciendo más. Ahora, te decía, hace un rato hablábamos de las redes sociales, ¿no? Y el acceso hoy a la información, a Internet. También esto contribuye a esto, a lo que vos decís, ¿no? Mucha gente entra, entiendo que ahora, mientras nosotros estamos hablando, muchos están entrando y buscando, el señor Google debe estar trabajando, y más de uno va buscando. Entonces, tengo esto, ¿viste? Claro. Lo importante sería conversarlo y tratarlo, no con la máquina, sino con un profesional. La verdad es que la salud mental es cada vez más importante. No la estamos cuidando como deberíamos, no vivimos en un mundo que le dé importancia y todo lo que estamos viendo mucha patología, incluso corporal, psicosomática, que sí tiene que ver con estar patologizado de alguna manera. Claro. Primero que todo lo patologizamos. Las emociones nos parecen estorbos. Y vos fíjate que cuando hablamos de burnout decíamos agotamiento emocional. Buenísimo, porque las emociones me estorbaban y ahora con el agotamiento emocional no las tengo más. Entonces produzco. Exactamente. Y además, bueno, ha habido una película o ya 2, creo que lleva, no sé cuánto, hablando de emociones,
Pero la gente ve e inmediatamente somatiza, ¿no? A mí me pasa esto, a mí me pasa esto otro, a mí... No, bueno, cada uno es particular, por eso creo que insistimos en la necesidad esta de siempre encontrar... La consulta individual. Exactamente, ¿no? Siempre encontrar al profesional, siempre encontrar la ayuda. Digo, si yo no lo trato a todo esto, si yo no le doy importancia, esto que decíamos, la salud mental que está tan olvidada, tan maltratada, tan estigmatizada en muchos casos, si yo no la trato, esto es algo que va progresando, es progresivo, me lleva a otro nivel. Sí, entra en la dimensión del cuerpo, Uh-huh. que es otra cosa que nos olvidamos mucho en la modernidad. Lo tenemos en cuenta para la imagen, pero no entendemos que el cuerpo es todo lo que tenemos a disposición nuestra, para todo lo que necesitamos, para sentir placer, para juntarme con una amiga, para sentir calor, frío, y cuando uno no atiende estas cuestiones emocionales, nos toma el cuerpo y está pasando muchísimo. Quizás no tiene tanta prensa el cuerpo Claro. como síntoma, como resultado de... Pero se está viendo, yo el otro día hablaba con una colega, un poco es la época de Freud otra vez. Freud hablaba siempre de casos corporales. Él era médico Uh-huh. y trató enfermedades corporales que no tenían correlato clínico y encontraban correlato psíquico, ¿no? Como, bueno, la conversión a un síntoma en el cuerpo. Esto es el consultorio de hoy de todos los psicólogos de Argentina, por lo menos, me animo a decir. Los síntomas corporales, las Exactamente. enfermedades. Exactamente. Un tip como para no sufrirlo sería, en términos futbolísticos, parar la pelota, tomarme un tiempo, mirarme yo por dentro. Un tip es hacer una consulta individual, no solamente porque es necesario cuidar la salud mental, sino porque ya estamos abriendo un espacio de 1 hora donde yo hablo solamente de mí y de mis Uh-huh. emociones. Si por 23 horas al día no las tuve en cuenta, en ese espacio por lo menos les abrí lugar. Y volver un poco a los terrenos de el hacer por el hacer mismo. Vos fíjate que somos una sociedad utilitarista, todo el tiempo estamos pensando, si voy a aprender canto es para poder cantar en una banda o salir en un lugar y voy a hacer de esto un blog, no sé. Sí. No, empezar a, bueno, hago teatro, ¿por qué? Porque lo hago, me Uh-huh. gusta. Y 1 hora al día donde vos haces algo por hacer, que no tenga un fin, que no sea utilitarista en tu vida. Esas cosas las fuimos perdiendo. Todo lo que hacemos es utilitarista. Jacqueline, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Abrazo grande. Adiós, muchas gracias. 9 de la